Bueno, aquí un pequeño análisis de lo que por lo menos está viendo hoy para el Standard Poor's 500 en el día 27 de septiembre del año 2018. En la sesión anterior habíamos visto por lo menos ya después del mediodía cómo es que el mercado había realizado una continuación bajista bastante prolongada. Em, Ahí había que recordar que por lo menos ayer era un día un poco complicado por el tema de noticias y todo lo demás. Ya cuando el mercado hace esta continuación bajista tan sobreextendida, digamos que lo que se podría anticipar para el día de hoy es que el mercado empezara a recuperar un poco más esa caída, ¿cierto? Digamos que eso se podía establecer. Claro está que el contexto bajista también se podía mantener, entonces había que estar atentos a lo que el mercado estaba llevando a cabo. Cuando se inicia por lo menos la sesión overnight de este día. El mercado también realiza cierta continuación bajista, pero me da, digamos, por lo menos a entender, digamos, de algo muy peculiar que estaba haciendo. Y de hecho, estaba realizando un proceso de acumulación para quizás o con mayor probabilidad realizar continuación hacia el alza. Y eso lo había visto básicamente porque el precio como tal había realizado o nos estaba mostrando aquí un volumen de parada. De hecho, las personas también lo pueden ver mm, básicamente estableciendo un chart o creando un chart con una temporalidad más o menos de 3 o 5 minutos y con un indicador de volumen cualquiera y lo pueden básicamente visualizar de esa forma cómo es que aumentan los volúmenes hacia cada uno de estos precios. Aquí la cuestión es la siguiente, que este tipo de movimientos es típico en los profesionales, básicamente indicando que se puede llevar a cabo un proceso de acumulación del precio y engañando al público, haciéndoles pensar que en realidad se van a realizar un poco más de ventas sobre estos puntos cuando en realidad el mercado va simplemente a cambiar de dirección. Hay que estar atentos por lo menos a este tipo de patrones. El mercado ya inmediatamente empieza a mostrar una serie de imbalances a favor de los compradores agresivos, situándose cada vez más sobre estas zonas. Entonces deja, digamos, de entredicho acerca de lo que está pasando en realidad sobre este punto. Hay que, en este tipo, digamos, de patrones, sobre todo en los que se llevan a cabo, digamos, esta metodología Wyckoff, hay que ser bastante pacientes al esperar al esperar el momento preciso para ejecutar la trade. Usualmente el mercado siempre tiende a testear cada una de estas áreas, estableciendo la zona de acumulación, acumulando, hasta que finalmente sale de esta zona y prepara su continuación alcista. Entonces lo ideal es que o esperemos por lo menos la ruptura de esta zona de resistencia o quizás veamos por medio, digamos, de estas herramientas que permiten analizar el mercado un poco más profundo, a profundidad, digamos, el precio adecuado para poder participar en largo, ¿no? El precio, por lo menos desde mi punto de vista, aquí estaba entonces llevando a cabo un proceso de acumulación. Ya de inmediatamente el precio también estaba mostrando actividad compradora agresiva. Eso básicamente se ve bastante claro en cómo es que se activan acá estos imbalances a favor de los compradores y el precio intenta acá romper el POC que se estaba llevando en ese punto, pero de todas maneras teníamos un contexto un poco más consolidado, anticipando mayor continuación hacia el alza. Si en realidad el mercado quería realizar la continuación bajista, pues hubiera por lo menos visto, o mejor aún, llevado a cabo una reacción positiva aquí más o menos en esta zona del POC para buscar mayor continuación hacia la baja, mostrándonos también agresividad en esa dirección. Finalmente, cuando el mercado mire que aquí muestra esta vela bajista, eso simplemente es el movimiento típico. En realidad no sé muy bien cómo es que es el nombre técnico aquí de este movimiento, pero es característico de los patrones Wyckoff. Simplemente aquí el mercado busca de nuevo testear en estas zonas, en las zonas de soporte, para poder así básicamente establecer la reacción acerca de cómo es que se podían comportar tanto los compradores y vendedores sobre esta zona.
pero igual, digamos, acá el movimiento ya está totalmente claro. Mire que en comparación, digamos, a las anteriores velas que estábamos viendo, mire, aquí teníamos deltas de -50, 600. Aquí aparece esta vela totalmente sospechosa. Esto es típico de, digamos, esos movimientos que llevan a cabo los profesionales para poder manipular un poco más el precio, pero digamos que yo me aprovecho de eso, o por lo menos lo intento, para poder entonces ejecutar como tal pues una trade correcta. En lo que a mí concierne, a mí me gustan bastante esos patrones porque son muy repetitivos, sobre todo en el S&P 500. Ya hay otros mercados que son un poco más difíciles de visualizar. En que otros mercados se pueden ver básicamente en cualquiera donde digamos haya liquidez en el mercado, pero en lo particular, digamos, el S&P me gusta bastante porque es uno de los mercados más líquidos. Si no estoy mal, creo que es el primero o segundo más líquido que se lleva, o por lo menos en el que los participantes están operando. Cuando el mercado realiza la continuación bajista, vemos acá un incremento por lo menos de las ventas que se están llevando a cabo sobre todas estas zonas, quizás testeando acá este nivel de soporte. Ahí es cuando todavía no hay por lo menos una opción interesante para ejecutar el largo. Hay que ser bastante pacientes porque este movimiento es típico también a veces de los profesionales, ya que en realidad, digamos, el objetivo de ellos es poder básicamente hacer girar el mercado, tratar de comprar la mayor cantidad de contratos que se están llevando a cabo sobre todas estas zonas, ¿verdad? Engañando básicamente a los vendedores que se situaron sobre estos niveles inferiores, comprando los contratos que ellos básicamente empezaron a vender y empujar el mercado hacia el alza. Eso es básicamente, digamos, lo que se quiere llevar a cabo. Ahora, como tal, los profesionales también lo que buscan es que los compradores que se dieron cuenta de lo que estaba llevando a cabo el profesional, pues básicamente lo que estos últimos quieren hacer es, digamos, sacar del camino a esos compradores que pudieron ver el movimiento profesional e irse ellos mismos por su cuenta. Entonces hay que tener bastante paciencia para poder entonces dar mayor continuación hacia el alza. De todas maneras, también este tipo de movimientos se pueden interpretar en el hecho de que hay una serie de vendedores que todavía no están dispuestos a que el mercado continúe hacia el alza y empiezan básicamente a meter presión vendedora sobre estos puntos porque ven que básicamente todos estos vendedores que estaban en estos puntos estuvieron un poco más atrapados. Entonces quizás es gente que quiere meter un poco más de presión vendedora. Entonces generalmente el precio vuelve a testear esta zona de soporte con un poco más de convicción, realizando un falso rompimiento. Eso también es típico, digamos, de los patrones Wyckoff, en los que también se visualizan esos falsos rompimientos, o que gráficamente se pueden visualizar como patrones hombro, cabeza, hombro y demás. Digamos que eso también se puede establecer, ¿no? El mercado, mire, aquí hace el testeo, empujando un poco más el mercado, realizando una mínima cada vez más baja o mínimas cada vez más bajas. Y esto era lo que les estaba comentando hace un momento. Todavía por lo menos no hay zonas interesantes para ejecutar como tal aquí un trade en largo. Yo quiero esperar a que el mercado de nuevo testee por lo menos esta zona de resistencia con cierta convicción compradora. Quiero ver también mayor actividad compradora sobre por lo menos esta zona de acumulación, y aquí el mercado empieza a realizar la continuación alcista y evidentemente empieza a mostrar el hecho de que la intención vendedora, o más bien la oferta, empieza a disiparse a lo largo, digamos, acá de este movimiento, y empieza a aparecer, digamos, presión compradora paulatinamente, ¿no? Miren, cada vez, digamos, acá hay personas que están comprando hacia niveles más bajos. Aquí lo vemos acá, en este punto, y definitivamente entonces esto puede ser, digamos, básicamente compradores agresivos que se están situando, digamos, a lo largo acá de la subasta, preparando, digamos, como tal el movimiento que ya había, digamos, prácticamente cantado el profesional. Ya después el precio empieza a seguir mostrando, mire, mayor actividad compradora sobre estos puntos. Ya aquí como tal la oferta es cada vez más se va disipando, y eso es lo que generalmente yo espero, a que la oferta empiece, digamos, a quedarse a un lado y empiece a aparecer bastante demanda sobre sobre cada uno de estos niveles. Vamos a ver qué pasa más adelante.
esto ya definitivamente para mí es un tipo de confirmación para poder ejecutar como tal la trade en largo. Veo un aumento bastante alto de la demanda. Esto ya simplemente es una confirmación acerca de lo que el precio generalmente está haciendo, que es simplemente hacer un giro del mercado típico de los procesos de acumulación. Ya aquí yo ya puedo plantearme el hecho de que si el precio hace su retroceso, me gustaría tomar como opción de entrada aquí este largo, aquí este punto, muy sobre este nodo de alto volumen que también está aquí, en el que también está situado el área de valor baja, por lo menos acá de nuestro perfil de volumen. Me gusta mucho esta zona para poder ejecutar la trade y además veo por lo menos también acá una zona muy interesante donde se habían planteado, digamos, algunos imbalances. La cuestión aquí es que también veo un área bastante importante sobre estos puntos acá, dándome indicio de que si el precio hace el retroceso, tendría que primero chocar contra toda esta área. Entonces, me deja, digamos, un poco dudando acerca de si 910,50 es el precio o de lo contrario, los 9,50 es el precio adecuado. A mí en lo particular, me gusta el siguiente hecho. Mire, aquí estoy observando que el precio testeó sobre más o menos llegando a los mínimos hasta los 909. Cuando hace aquí, digamos, acá hace este falso rompimiento y el mercado vuelve a testear más o menos los 909, incluso baja un poco más, me da a pensar de que el precio, mire que inmediatamente este nivel lo habían ganado los compradores. Entonces el siguiente nivel para poder testear sería los 10,50 y ese sería, digamos, otro precio interesante. De hecho, creo que escogería este en caso tal de que el precio hiciera su retroceso sobre ese punto, aprovechándome también de que encuentro aquí una zona bastante imbalanceada y creo que los 10,50 sería una buena alternativa. Ya depende como tal si el precio hace el retroceso sobre ese punto y si no, pues entonces el siguiente nivel de testear sería el POC, después sería más o menos los 12,50, los 13,75, así sucesivamente a medida de que el mercado como tal nos vaya indicando otros niveles o demás. El precio es la continuación alcista, entonces ya definitivamente aquí ya no va a ejecutar los 10,50. De todas maneras, el análisis en lo que a mí respecta fue, digamos, correcto, por lo menos hasta ese punto. Ya el siguiente nivel en testear sería directamente el POC, 11,50, entonces sería, digamos, la otra alternativa para poder llevar a cabo la trade. Vamos a ver por lo menos aquí. Y es evidente el hecho de que todavía hay presión a favor de la demanda sobre cada uno de estos puntos. Miren cómo es que rompe esta zona de resistencia donde se habían parado básicamente algunos vendedores sobre esta zona. Ya definitivamente las otras personas que empezaron a vender a unos precios que no fueron los adecuados resultaron ser atrapadas y básicamente eso se traduce en que estos imbalances que vemos sobre estos puntos puede ser también quizás los stops de estos vendedores atrapados. Digamos que personas que no estuvieron muy educadas digamos, al poder llevar a cabo, digamos, cada una de sus operaciones y que se vieron simplemente atrapadas por el movimiento profesional, que mire que lo habían cantado básicamente, mire, desde la 1 de la mañana de mi hora. Mm, entonces el mercado continúa con dirección hacia el alza. Ya estoy viendo acá que el precio se prepara para hacer su retroceso. Aquí la zona del POC en realidad ya no me gusta. No me gusta porque el precio por lo menos ya estaba testeando aquí esta zona de alto volumen. Esperaría de hecho adecuadamente esta. Esta me llama bastante la atención sobre los 12,50 y mire que si trasladamos un poco más hacia atrás, fue el área más o menos donde estaba testeando cada uno de esta zona imbalance, esa zona donde podemos ver imbalances a favor tanto de los compradores y vendedores que se llevaron a cabo anteriormente, ¿cierto? Entonces, para mí, esta zona sería la adecuada para poder llevar a cabo como tal la trade. Eh, en ese entonces, mire, de hecho, no agarra por 2 ticks. Si no estoy mal, aquí el precio estaba simplemente haciendo la continuación alcista
y eso lo podemos ver también en nuestro chart. Yo utilizo pues un chart en formato digamos Renko 2 y Renko 2 porque pues así me permite visualizar un poco mejor la tendencia eliminando el ruido de las barras ticks, pero solamente es por un aspecto visual. Como tal, yo la toma de decisiones la ejecuto es simplemente con el análisis de esto. Eh, el precio había testeado 3 veces esta zona de soporte. De hecho, creo que si no hubiera tocado directamente los 12,50, el precio, yo hubiera ejecutado quizás la trade muy hacia, digamos, el segundo o tercer pivot de testeo, que fue lo que eventualmente hizo. Creo que me falta afinar un poquito más, digamos, esa situación para poder ser un poco más agresivo cuando el mercado me lo esté indicando, ya que el precio había realizado 3 testeos sobre esta zona de soporte y no tomé ninguna no tomé ninguna de esas tres. El primer testeo, pues lógicamente porque estaba esperando mi 12,50. El segundo testeo ya básicamente tenía que haber entrado buscando un poquito más de agresividad del precio, ¿cierto? Mayor continuación hacia el alza. Entonces simplemente pasó eso. De todas maneras, eso no pasa nada al respecto. El mercado rompe, por lo menos, digamos, acá el área de valor alta, mostrando cierta agresividad, digamos, por parte de la demanda. Miren, aquí vemos este delta tan pronunciado, aunque en realidad, digamos que esto no es tan fácil de ver porque aquí pasó una serie de dificultades con respecto al precio. No estaba tan claro el movimiento. De todas maneras, la trade que está por lo menos llevando a cabo ya no era los 12,50, es que es más, ni siquiera este nodo de alto volumen, puesto que aquí ya se habían parado los compradores, sino que testaría directamente la zona del POC muy sobre los 14,50, que fue lo que yo tomé. Entonces, mire que básicamente esto, digamos, este aspecto visual de estos indicadores en lo que a mí respecta es bastante fácil llevar a cabo una toma de decisiones, entonces fue lo que finalmente yo hice. Esto fue, digamos, aquí lo que me puso un poco a pensar, era el hecho de que inmediatamente de que cuando el precio estaba mostrando esta agresividad, esta agresividad por parte de los compradores, en la siguiente vela por lo menos me está indicando una zona donde aparecen imbalances vendedores, entonces me pone a pensar, digamos, a lo siguiente, ¿será que aquí el precio va a realizar, digamos, un poco más, un retroceso mucho más profundo o qué es lo que puede llevar a cabo? Porque de hecho, en un contexto macro, aquí yo tenía un área bastante importante del precio, entonces había una de dos. O la trade, de hecho, también estaba cantada sobre este punto, sobre los 16, pero yo dije, no, aquí está aumentando un poco más la presión vendedora, entonces no voy a tomar definitivamente los 16, sino me voy a seguir, digamos, directamente a mi plan de los 14,50 y simplemente se va a llevar a cabo eso. Mm, que si valía la pena ser agresivo en este punto, no, por simplemente, digamos, la aparición acá de estos vendedores. Ahora, el otro hecho que se podía haber, digamos, llevado a cabo era que los compradores estaban estableciendo salidas sobre cada uno de estos puntos. Todos estos compradores que veíamos acá estaban empezando a salir acá. Acá habían personas que estaban vendiendo. Entonces era posible de que los compradores salieran de estas posiciones y que de nuevo el mercado empezara, o más bien los participantes empezaran a comprar de nuevo sobre cada uno de estos niveles, empujando un poco más hacia el alza. De todas maneras, desde el punto de vista objetivo, yo sí tenía claro aquí los 14,50, entonces simplemente fui por ese nivel y ya, que fue finalmente lo que hizo. Miren, simplemente me cogió en números rojos por 2 ticks. Fue una trade bastante precisa, muy precisa. Y el mercado simplemente se fue en continuación hacia el alza. Eh, establezco mi primera salida a los 2,5 puntos. Ya la otra salida, básicamente básicamente tomo ganancia hasta lo que el mercado me dé. Cuando yo empiece a ver, digamos, una vela por lo menos similar a esta, donde me muestre que los compradores que se situaron en la tendencia alcista estén saliendo de posiciones, pues yo también salgo con ellos, obviamente, digamos, eso sería algo lógico. Lo otro pues, podría ser, digamos, aguantar un poco más, pero me gusta ser bastante objetivo y entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Aquí esta vela se estaba desarrollando, era normal, volvían a meter ventas por lo menos en estos puntos o más, o podría también establecer salidas, digamos, salida de posiciones por parte de los compradores. Aquí estuve a punto por lo menos de salir, pero en realidad
quería aguantar un poquitico más el mercado porque veía que el contexto del precio empezaba a ser un poco más alcista, ya que había roto sobre todo este nivel que para mí era bastante importante, entonces quería simplemente aguantar. El testeo del precio como tal se debía llevar a cabo primero hacia los 18. Entonces, pues lógicamente ya mi segundo contrato lo tendría por lo menos en un stop positivo, quizás a un punto y medio por debajo de los 18, que fue lo que más o menos ocurrió. Lo tenía más o menos como hacia niveles de los 16, 16,50 aproximadamente. Entonces el stop estaba bien protegido sobre todo por esta zona de alto volumen, el área de valor alta y más o menos acá esta zona de imbalances. Entonces simplemente era gestionar como tal el trade. Aquí testea. De hecho, este nivel aquí posiblemente había una trade sobre el nivel entre 17,50 y 18. Me parece a mí que 17,50 era lo apropiado y el mercado hace la continuación alcista. Esta era una trade bastante interesante en vista de que aquí por lo menos la presión compradora todavía no seguía disminuyendo de una forma tan contundente. Esta vez la mire cómo es que los deltas aquí cierran por lo menos en este punto, entonces me da a pensar a mí que todavía hay presión compradora. Por eso es que los 17,50 hubiera sido también otra, digamos, otro punto de entrada para ejecutar un lindo largo, ¿no? Y finalmente ya salgo más o menos hacia los 7 puntos. Hubiera podido aguantar un poco más el mercado, pero generalmente estas velas son muy sospechosas porque esto puede ser manipulación del precio. Digamos, esta vela generalmente puede indicar, digamos, un comportamiento muy similar a lo que estaba ocurriendo acá, pero esta vez, digamos que el mercado podría empezar un proceso de distribución para realizar, digamos, una continuación bajista. Se puede aguantar, pero siempre y cuando, digamos, el precio haga lo que tenga que hacer y empiece, digamos, a testear todas estas zonas un poco más arriba, mostrando la presencia de compradores, sobre todo en esos puntos. Si ya empiezo a ver por lo menos una mayor cantidad de imbalances vendedores entre esas zonas, pues ahí se podría establecer la salida porque como tal ya empezaríamos un proceso de distribución. Ya aquí finalmente el mercado realizó mayor continuación hacia el alza y esto fue lo que simplemente llevó a cabo, ¿no? Entonces, pues voy a subir este video, ojalá la calidad del mismo pues sea buena para que lo puedan visualizar.